Muchísimas gracias, Hannes. Muchas gracias a la dirección del Grupo de Socialistas y Demócratas de este Parlamento Europeo. Es la tercera vez que estoy aquí. Lo hice como ministro del Interior del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después como candidato del Partido Socialista, y esta tercera vez vengo como secretario general. Vengo encantado y os estoy muy agradecido de que podamos tener un rato para hablar de la situación de España. Me referiré a la situación de España, hablaré algo de la política europea y finalmente haré algunas consideraciones sobre el presupuesto europeo, que tiene que ver, lógicamente, con la situación económica de España. Justamente hoy, hace un año, se celebraron en España elecciones generales. La pregunta que cabría hacerse es ¿cómo están las cosas hoy? Y la respuesta es bastante clara. Hace un año la situación no era buena, hoy la situación es claramente peor. Hay más recesión, hay más desempleo y, lo que es peor, si cabe, hay más desigualdad. Los trabajadores tienen menos derechos, los estudiantes tienen menos becas, los parados tienen menos subsidios, las familias con dependientes tienen menos ayudas y hay menos presupuesto para la educación y para la sanidad. Ese es el balance de un año de gestión del Gobierno de la derecha, que, siguiendo las pautas de la derecha europea, ha hecho una política económica consistente básicamente en recortar, recortar y recortar. Y el resultado de esa política de austeridad a ultranza no es otra que la que describí al principio. En España hoy, un año después, la recesión es mayor, el desempleo es mayor y las desigualdades son también más importantes. Ha hecho una política el Gobierno de la derecha apoyándose en una mayoría absoluta que tiene en el Parlamento. Ha hecho una política rompiendo todos los consensos sociales existentes en nuestro país desde prácticamente la llegada de la democracia hace más de 30 años. Pensad, por ejemplo, en las relaciones laborales, que se han cambiado drásticamente, se han cambiado sin acuerdo, y esa es la novedad en nuestra historia política. El mundo de las relaciones entre empresarios y sindicatos había sido siempre objeto de acuerdo social. Esta vez se han cambiado las reglas, se han cambiado drásticamente y se han cambiado sin acuerdo. Podríamos decir que se están modificando las pautas de cohesión social de las que los españoles nos habíamos dotado en estos 30 y tantos años de democracia. Y esta ruptura de las reglas de convivencia básicas en materia de cohesión social son las que han llevado a los sindicatos a convocar, junto con los sindicatos europeos en otros países, una huelga hace unos días que tuvo un éxito notable y en la que muchos españoles pudieron manifestar su descontento. Los españoles, creo, en conjunto, están descontentos con esa política, no saben dónde va el Gobierno, o más bien creen que el Gobierno no sabe dónde va, pero ellos están seguros de que el camino que están tratando de recorrer desde el Gobierno no les gusta. Esta sería un poco la situación. En este año el Partido Socialista ha intentado hacer lo que hemos denominado una oposición útil. Hemos intentado hacer una oposición responsable, porque creíamos que nuestra responsabilidad era tratar de ayudar al conjunto del país a salir de la crisis. Una oposición responsable que ha ofrecido acuerdos al Gobierno, entre otras cosas para minimizar los efectos desastrosos de sus políticas antisociales. Una política que ha ofrecido acuerdos al Gobierno para intentar fortalecer la imagen de un país, España, que en este momento no pasa por sus mejores momentos. Es verdad que no hemos tenido éxito porque el Gobierno ha rechazado sistemáticamente el apoyo del Partido Socialista. Y es cierto, además, que estos grandes acuerdos nacionales que nosotros creemos que serían precisos para salir de la crisis con equidad, cada vez están más distantes. Cada medida que toma el Gobierno hace más difícil este tipo de acuerdos. Pensad, por ejemplo, cómo alcanzar un acuerdo sobre una reforma educativa si el Gobierno ha
reducido las becas universitarias y ha elevado las tasas universitarias. Ha hecho una política contra la igualdad de oportunidades que ciertamente dificulta mucho el que podamos recorrer un camino juntos en otras materias. En otras palabras, un año después de políticas antisociales del Gobierno, las condiciones para acuerdos sustantivos en nuestro país, en España, son muy difíciles, a pesar de que el Partido Socialista lo ha intentado y creemos que en conjunto sería bueno para nuestro país. La política del Gobierno español ha seguido paso a paso la política de la derecha europea. Es una política que es bien conocida en esta Cámara, está llevando a la recesión al conjunto de Europa y que se ceba particularmente en los países que están sometidos a programas por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. No voy a hablar de la situación de Grecia, que es muy conocida. Pienso más en la situación de Portugal. Portugal es el alumno modelo de la política económica europea. Ha hecho todo lo que le ha pedido la Comisión, lo que le ha pedido la Troika, y el resultado es el que todos conocen. Es recesión, es desempleo, no ve la salida a pesar de haber seguido las pautas de la política económica europea. Hace muy poco tiempo, unas semanas, la Comisión presentó sus previsiones económicas. La verdad es que las previsiones eran muy negativas, constituían un certificado de un fracaso, en este caso el de la política de la Comisión. Paradójicamente, lejos de sacar conclusiones en esa dirección y de plantearse la posibilidad de cambiar esa política económica, la Comisión lo que ha hecho ha sido justamente apuntalar su política económica. Es decir, le ha pedido a los países que perseveren en esa política de ajustes, ajustes y ajustes que, insisto, están conduciendo a países como España y como Italia a una situación de recesión muy profunda. Se ha olvidado la Comisión del plan de crecimiento y empleo que se aprobó en junio, se ha olvidado de todas las medidas de crecimiento que prometieron poner en marcha y se ha concentrado en la política que viene manteniendo desde hace 2 años, repito, una política de ajuste, de austeridad compulsiva que está teniendo malos resultados. Es verdad que España tiene problemas con su economía y es verdad que España tiene desequilibrios económicos que tenemos que corregir en relación con la deuda, sobre todo con la deuda privada y en relación con nuestro déficit público. El problema, por tanto, para mí no es un problema de si hay o no que ajustar. Ajustar hay que ajustar. El problema es al ritmo que ajustas, el problema es quién paga esos ajustes y el problema es si la única política que hay que hacer es la de ajustes. Esos serían los 3 dilemas. Y la posición del Partido Socialista es que el ritmo de los ajustes que nos impone la Comisión Europea no es sostenible, no nos va a permitir crecer, es un ritmo endiablado que lo que va a hacer es profundizar la crisis. En segundo lugar, creemos que los ajustes que el Gobierno ha impuesto son injustos, son insolidarios, está imponiendo esfuerzos y sacrificios a los mismos que están pagando una crisis en la que no tuvieron nada que ver. Y, en tercer lugar, creemos, como cree este grupo, que hay que, al mismo tiempo que practicar políticas de ajuste, poner en marcha políticas de crecimiento y creación de empleo en el seno de la Unión Europea y también en los países que, por su consolidación fiscal o por su situación fiscal, se lo pueden permitir. España, y voy terminando ya, tiene una gran dificultad. Tiene una dificultad añadida a la de los desequilibrios, que es nuestros tipos de interés. Nosotros estamos en este momento con una prima de riesgo de 450 puntos básicos. Todos los economistas españoles y de fuera de España coinciden en que la situación de la economía española sería compatible con una prima de riesgo de 200-250 puntos básicos. Es decir, que estamos pagando 200 puntos más de lo que nos corresponde a nuestra economía y lo estamos haciendo debido fundamentalmente a la inestabilidad del euro, a la especulación sobre el euro. Por eso reclamamos de la Unión Europea una mayor velocidad
para corregir las deficiencias del sistema económico y monetario que están en la base de esta especulación, de esta duda sistemática sobre el euro que está pesando mucho sobre la economía española. Y por eso estamos de acuerdo con la unión bancaria, con la unión fiscal, estamos de acuerdo con la unión económica, creemos que hay que avanzar hacia la unión política y, como este grupo ha propuesto, creemos que estos elementos hay que combinarlos con una unión social de la que Europa no puede nunca olvidarse. Dos cosas más, y ya termino, referidas a la unión política. Es verdad que en los últimos años, y llevados por la crisis, impulsados por la crisis económica, los europeos hemos avanzado mucho. Y hemos avanzado mucho, como decía antes, para corregir las deficiencias del sistema económico y monetario que creamos hace algunos años. Y es verdad que esos avances, todos ellos, han supuesto una cesión de soberanía de los países que formamos parte del euro a la Comisión Europea y, en parte, también a este Parlamento, sobre todo a la Comisión Europea. Si examinamos la documentación del presidente Van Rompuy, podemos observar que lo que tenemos por delante es más cesión de soberanía, soberanía financiera, soberanía fiscal y soberanía económica. Y tenemos que ser conscientes de que ese cambio, esa cesión de soberanía, solo puede tener lugar si en paralelo creamos las estructuras políticas para poderles decir a los ciudadanos que hay quien controla a los que van a tomar las decisiones sobre aspectos tan fundamentales como son nuestro sistema financiero, nuestra fiscalidad o nuestros presupuestos. Nuestro temor, el de los socialistas españoles, es que dentro de poco tiempo los ciudadanos sepan, conozcan, se enteren de que el presupuesto de España no se aprueba en las Cortes Generales españolas y que no sepan quién lo aprueba, quién da cuentas de esa aprobación y ante quién se explica ese tipo de presupuestos. En resumen, trato de insistir en que tan importante como avanzar en la unión bancaria, en la unión fiscal, es avanzar en la unión política y que tenemos que preocuparnos de que las cesiones de soberanía vayan siempre acompañadas de los cambios políticos necesarios para que esas cesiones no se realicen en el vacío. Y llegamos al presupuesto. Se está discutiendo el presupuesto en estos momentos. En el cuadro que acabo de establecer es importante para los socialistas españoles qué presupuesto tengamos para el 2013. Por supuesto, cómo resolvemos el presupuesto del 2012, donde hay todavía una cantidad importante por financiar que afecta a cosas tan serias como es, por ejemplo, las becas Erasmus, que es probablemente el programa que más ha hecho por Europa de los que hemos puesto en marcha en los últimos años. Hay un presupuesto del 2013, hay unas perspectivas 2014-2020. Es evidente que las perspectivas financieras del 2014-2020 corresponden al presupuesto que Europa quiere tener en el momento de salida de la crisis. Y, por tanto, tenemos que enfocarlo desde esa perspectiva de salida de la crisis. Hay que hacer unas perspectivas financieras justamente para ayudar a los países de Europa a salir de la crisis. Y eso se corresponde con distintas cosas. Primero, con un aumento en la cantidad, moderado pero aumento al fin y al cabo, y segundo, con unas prioridades que tengan que ver con las políticas de estímulo al crecimiento. Pienso en la investigación, pienso en el desarrollo, en la educación, en la creación de empleo. En definitiva, el presupuesto o las perspectivas deberían hacer crecer el presupuesto y hacerlo crecer justamente en la dirección que España echa de menos en la política económica europea, que es políticas de crecimiento para estimular la salida de la crisis. En última instancia, estas perspectivas financieras deberían definir un proyecto político o reforzar un proyecto político. No es España el único país en el que crece el euroescepticismo, no lo es. España ha sido un país fuertemente europeísta y en este momento es evidente que hay muchos ciudadanos españoles que miran a Europa y no ven en Europa más que políticas de austeridad, políticas de ajuste que están poniendo en cuestión derechos sociales que a los españoles nos ha costado mucho conseguir. Creo que una manera de combatir ese euroescepticismo es justamente que este Parlamento tome
decisiones en materia presupuestaria que los ciudadanos puedan entender que caminan justo en la dirección que siempre los españoles hemos querido para Europa, la de una zona de paz, sin duda, pero sobre todo una zona de cohesión social, donde los derechos sociales priman sobre cualquier otro tipo de políticas económicas, en este caso de austeridad a ultranza, como las que tenemos. Por tanto, la aprobación de estas perspectivas financieras son un momento importantísimo para hacer ver a los ciudadanos que efectivamente hay políticas económicas en Europa que piensan en ellos, además de aquellas que en este momento estamos sufriendo, sobre todo en los países del sur. Nada más, os agradezco muchísimo que me hayáis prestado esta atención y a continuación seguimos como tú quieras, Hannes. Gracias, Alberto.